El sol caía con fuerza sobre la polvorienta calle principal de Silver Ridge. El tipo de calor que hacía que la gente inteligente se quedara en casa. Pero Eliza Morgan no buscaba consuelo mientras cabalgaba hacia el pueblo en su cansada yegua marrón. Sus viejas botas de cuero estaban agrietadas por kilómetros de duro viaje, y su sencillo vestido de algodón había tenido mejores días. La mayoría de la gente habría visto pasar a otro pobre vagabundo. Pero Eliza no era una cualquiera. Se caló el sombrero, una costumbre que había adquirido años atrás. La cicatriz que le recorría el lado derecho de la cara, desde la sien hasta el labio, tenía una forma de atraer la mirada. Algunos miraban con lástima, otros con miedo o asco. Con el tiempo, había aprendido a agachar la cabeza y a hablar solo cuando era necesario. «Ay, chica», le susurró a su caballo al detenerse frente a la única cantina del pueblo. El letrero de madera que colgaba sobre la puerta decía $1 de plata con pintura descolorida. Eliza le dio una palmadita al alcalde en el cuello y respiró hondo antes de bajar. Tenía las piernas entumecidas por haber cabalgado desde el amanecer. Un grupo de hombres en el porche se quedó en silencio mientras ella ataba su caballo al poste. Uno de ellos escupió jugo de tabaco en la tierra cerca de sus botas. «¿Podemos ayudarla en algo, señorita?» Su tono dejaba claro que no le ofrecía ayuda. «Solo estaba de paso», dijo Eliza, en voz baja pero firme. Ya había tratado con hombres como él antes, buscando trabajo y un lugar donde quedarse. El hombre rió, mostrando los dientes amarillos. «No hay mucho trabajo para las mujeres por aquí, excepto en casa de Ruby calle abajo». Los otros hombres rieron entre dientes. Eliza los ignoró y entró en el bar. La fresca sombra del interior era un alivio bienvenido del sol abrasador. Algunos madrugadores levantaron la vista cuando entró, y luego volvieron rápidamente a sus vasos. El camarero, un hombre corpulento de brazos gruesos y con su bigote espeso, la observó acercarse. «Agua para mí y grano para mi caballo», dijo, dejando una moneda en la barra de madera rayada. El camarero asintió, deslizándole el agua sin decir palabra. Parecía entender que no estaba allí para meterse en líos. «¿Sabes dónde puedo encontrar a Anist? ¿Trabaja por aquí?», preguntó Eliza después de tomar un largo trago. «La señora Wilson, de la pensión, podría necesitar ayuda. A 2 puertas de la tienda», señaló en dirección a la casa. «O prueba en el rancho a las afueras del pueblo. Siempre andan escasos de personal». Eliza le dio las gracias con un gesto de la cabeza. Mientras bebía agua, escuchaba las conversaciones a su alrededor. Casi todas eran los típicos chismes de pueblo hasta que oyó un nombre que la hizo apretar el vaso con más fuerza. «Walls traerá más hombres la semana que viene. Dice que está ampliando la propiedad del norte». Walls. Harrison Walls. El nombre le ardía en la mente como un hierro candente. El hombre que había asesinado a su padre y robado todo lo que pertenecía a su familia. 10 años atrás, su padre, James Morgan, había sido el mayor magnate ganadero de 3 condados. El rancho Morgan se extendía más allá de lo que un hombre podía cabalgar en un día. Había minas de plata en las colinas y planes para que el ferrocarril pasara por sus tierras. James Morgan había construido un imperio de la nada, y su socio, Harrison Walls, lo había matado por ello. Eliza tenía solo 17 años cuando encontró a su padre muerto en su estudio. Walls afirmó eran ladrones, pero lo había visto salir de casa esa noche, con las manos cubiertas de sangre. Cuando intentó contárselo al primo del sheriff Walls, nadie le creyó. En cambio, la llamaron loca de dolor. Esa misma noche, los hombres de Walls fueron a buscarla. La cicatriz en su rostro era obra suya. Escapó saltando por la ventana de su dormitorio y cabalgando en el caballo más rápido de su padre, llevándose solo su reloj de bolsillo de oro y la escritura de propiedad que su padre siempre había guardado en su escritorio, la que demostraba que la mitad del imperio Morgan pertenecía a su único hijo. Ahora, después de 10 años mudándose de pueblo en pueblo, aprendiendo a sobrevivir sola, por fin había regresado. No como Eliza Morgan,
la chica asustada que huyó, sino como Eliza Smith, una desconocida a la que nadie miraría dos veces. No estaba allí para reclamar lo que era suyo. Todavía no. Primero, necesitaba entender que había sido del legado de su padre y reunir pruebas contra el hombre que lo había robado. El alojamiento, la casa todavía tiene habitaciones, le preguntó al camarero mientras terminaba su agua. Lo último que supe es que pregunte por la señora Wilson. Dígale que yo la envía. Eliza asintió en agradecimiento. Afuera, desató su alcalde y la condujo por la concurrida calle principal. Silver Ridge había crecido desde la última vez que la vio. Nuevos edificios bordeaban la calle y el banco tenía una nueva capa de pintura. Señales de dinero y progreso estaban por todas partes. La pensión era un edificio de 2 pisos con cortinas blancas en las ventanas y jardineras llenas de flores brillantes. A pesar del calor seco, la señora Wilson resultó ser una mujer regordeta de ojos amables que no hacía demasiadas preguntas. Le mostró a Eliza una pequeña habitación en el piso de arriba con una cama estrecha, una cómoda con un espejo roto y una ventana que daba al jardín trasero. Desayuno a las 6, cena a las 5, dijo la señora Wilson. No se permiten hombres en las habitaciones ni entrar después de las 10. Entiendo, Eliza, dijo, entregándole la mitad del dinero que le quedaba para la primera semana de estancia. Cuando se quedó sola, Eliza por fin se permitió respirar. Colgó el sombrero en el poste de la cama y se miró en el espejo. La cicatriz seguía roja y molesta contra su piel bronceada por el sol. Su cabello oscuro le caía en una sencilla trenza por la espalda, y sus ojos parecían mayores de sus 27 años. Con cuidado, sacó el reloj de bolsillo de su padre de la bota, donde lo guardaba escondido. Luego, comprobó que la puerta estuviera cerrada con llave, sacando su costurero. Con dedos expertos, cortó un pequeño trozo del forro de su abrigo y sacó un papel doblado. La escritura de la mitad de todo lo que Walsh ahora reclamaba como suyo. «Estoy en casa, P», susurró, tocando el reloj. «Y voy a arreglar las cosas». Mientras el sol se ponía sobre Silveridge, proyectando largas sombras sobre su pequeña habitación, Eliza empezó a planear su siguiente paso. Mañana empezaría a observar el pueblo y a su gente, especialmente a Harrison Walsh. Descubriría sus debilidades y descubriría quién podría apoyarla cuando llegara el momento de revelar la verdad. Durante 2 semanas, Eliza se adaptó al tranquilo ritmo de Silveridge. Encontró trabajo en la tienda, reponiendo estanterías y llevando las cuentas del viejo señor Parker, quien estaba perdiendo la vista, pero no lo admitía. El trabajo no era gran cosa, pero le daba una buena perspectiva de la vida del pueblo y de quien entraba y salía. Cada noche, anotaba lo que aprendía en una pequeña libreta escondida bajo una tabla suelta del suelo de su habitación. Harrison Walsh, ahora dueño de la casa más grande del pueblo, tenía 4 hombres que lo seguían a todas partes y visitaban el banco todos los martes como un reloj. Había engordado y prosperado en las tierras de su padre. Una mañana soleada, el alcalde de Eliza empezó a cojear mucho mientras cabalgaba al trabajo. Se dirigió al establo de caballos en las afueras del pueblo, con la esperanza de que alguien pudiera ayudarla. «Ay, tranquila», murmuró, guiando al caballo a través de las amplias puertas del establo. El olor a heno y cuero llenaba el espacio fresco y sombrío. Un hombre alto de hombros anchos cepillaba a un semental castaño en el establo del fondo. Se giró al oírla entrar. «Buenos días», gritó, dejando el cepillo. «¿Le pasa algo a tu caballo?» «Se está apoyando más en la pata delantera», dijo Eliza, manteniendo la cara ligeramente vuelta por costumbre. El hombre se acercó, con la mirada fija en el alcalde en lugar de en Eliza. Pasó las manos suavemente por la pata del caballo, comprobando si estaba caliente o hinchado. «Soy Luke Dawson», dijo sin levantar la vista. «Trabajo en el rancho Walsh, pero a veces ayudo aquí». Eliza se tensó al oír a Walsh. «Ella Smith», respondió, usando el nombre falso que había elegido. Solo estaba de paso. Luke asintió,
todavía concentrado en su caballo. Se había hecho un moretón con una piedra, se lo había quitado. Pronto, así que debería recuperarse bien, pero necesitará descansar unos días. Finalmente miró a Elisa, y a diferencia de la mayoría de la gente, no apartó la mirada de su cicatriz ni la observó demasiado tiempo. Simplemente la miró fijamente, como si la viera completa. «Puedo quedármela aquí y cuidarla», ofreció. «Sin costo». Elisa negó con la cabeza. «Puedo pagar». «No dije que no pudieras». Luke sonrió y su calidez se extendió por sus ojos. «Solo decía que no tienes que hacerlo». Había algo refrescante en su forma directa. Sin compasión en sus ojos, sin una cortesía incómoda, solo un hombre ofreciendo ayuda a un extraño. «Gracias», dijo finalmente, «pero pasaré a ver cómo está». «Como quieras. Normalmente estoy aquí por las mañanas antes de ir al rancho». Durante los siguientes días, Elisa se encontró deseando sus visitas matutinas al establo. Luke siempre estaba allí, ya trabajando. Tenía una gran paciencia con los caballos. Y comprensiva, sus manos, ásperas por años de trabajo en el rancho, se movían con sorprendente delicadeza al atender el casco herido de su yegua. «Llevas mucho tiempo haciendo esto», observó ella una mañana mientras se le aplicaba pus en la pata del caballo. «Desde que era lo suficientemente alto como para alcanzar un estribo», dijo con una risita. «Mi pata era entrenadora de caballos antes de que él falleciera. Me enseñó todo lo que sé». Poco a poco, sus conversaciones se alargaron. Luke le contó cómo creció en una pequeña granja que había sido absorbida por los grandes ranchos. Cómo había ascendido de mozo de cuadra a rancho, de peón a capataz con pura determinación. «Algún día tendré mi propia casa», dijo, mirando por la puerta del establo hacia las montañas lejanas. «Nada lujoso, solo buena tierra y buenos caballos». Elisa se encontró compartiendo también pequeños fragmentos de su propio pasado. Cómo había viajado de pueblo en pueblo. Los trabajos esporádicos que había aceptado para sobrevivir. Las puestas de sol que había visto desde senderos solitarios. Nunca nada sobre su padre o Silverille, pero más de lo que le había contado a nadie en años. Luke no presionó para obtener detalles que ella no ofreció. Era como si comprendiera que algunas historias no estaban destinadas a ser compartidas. Una mañana, Elisa llegó y encontró a su alcaldesa de pie fácilmente sobre sus 4 patas, sin cojera. «Parece que está lista para llevarte a donde sea que vayas». «Siguiente», dijo Luke con una pregunta en la voz. Elisa le acarició la nariz al alcalde. «Creo que nos quedaremos en Silver Ridge un rato más». La sonrisa que iluminó el rostro de Luke le provocó un cosquilleo en el pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. A medida que la primavera calentaba el valle, Elisa encontró más motivos para visitar el establo. A veces le llevaba a Luke un sándwich de la panadería o café en un termo. Él dejaba de trabajar y se sentaban sobre fardos de heno hablando de tonterías mientras los caballos se movían en sus establos. Descubrió que Luke trabajaba para el rancho Walls, la misma tierra que debería haber sido suya. La ironía no se le escapó. Cada vez que mencionaba al jefe, su estómago se revolvía de ira. Pero el propio Luke no se parecía en nada a Walls. Hablaba de tratar la tierra y los animales con respeto, de salarios justos por un trabajo honesto. Walls hace trabajar demasiado a sus hombres y aún más a sus caballos, le confesó Luke un día en voz baja. Pero los trabajos no son fáciles de conseguir. Por aquí, posee casi todo lo que vale la pena tener. Todo lo que vale la pena tener, repitió Elisa en voz baja, pensando en su padre. Una tarde despejada, mientras Elisa salía del establo, Luke la acompañó hasta el camino. «Hay un baile en el ayuntamiento el sábado por la noche», dijo, con un repentino aire juvenil a pesar de su altura. «Nada sofisticado, solo música y ponche. Quizás un poco de pastel si la señora Wilson se siente generosa». Arrastró la bota en la tierra. «¿Te gustaría venir conmigo?» Es decir, el primer instinto de Elisa fue negarse.
Acercarse a alguien significaba arriesgar su secreto. Y, sin embargo, algo en sus ojos honestos la hizo dudar. No soy muy de bailar, dijo. Yo tampoco, admitió Luke con una sonrisa. Mis pies se mueven mejor con estribos que con pistas de baile, pero la música es agradable y la compañía sería mejor contigo. Elisa pensó en el reloj de su padre escondido en su habitación, en la escritura de propiedad que podría cambiarlo todo. El apego era un lujo. No podía permitirse. No ahora. No hasta que se hiciera justicia. Y aún así, se oyó decir, sí, me gustaría. La sonrisa que se extendió por el rostro de Luke fue como el amanecer rompiendo sobre las montañas. Mientras caminaba de regreso a la pensión, Elisa intentó ignorar la cálida sensación que le recorría el pecho. Había venido a Silverich en busca de justicia, no de amor. Un baile no cambiaría eso. Pero esa noche, mientras yacía en la cama, se encontró pensando más en la sonrisa de Luke que en los crímenes de Harrison Walls. Y por primera vez en 10 años, se durmió sin sueños de venganza. El ayuntamiento había sido decorado con serpentinas de papel y flores silvestres para el baile de primavera. Las lámparas de aceite proyectaban un cálido resplandor sobre el suelo de madera donde las parejas se movían al ritmo de la música de una pequeña banda. Elisa se quedó en la puerta, repentinamente insegura. Había pasado una hora preparándose, pidiendo prestado un vestido azul a la señora Wilson y recogiéndose el pelo por primera vez en años. «Viniste». La voz de Luke a sus espaldas la hizo girarse. Se veía diferente sin su ropa de trabajo, con una camisa blanca limpia y un chaleco oscuro. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, aún húmedo del lavado. «Dije que lo haría», respondió Elisa, luchando contra el impulso de apartar su lado marcado por la cicatriz. Luke le ofreció el brazo. «Te ves muy bien», dijo simplemente. Al principio, se quedaron de pie, incómodos, cerca de la mesa de ponche, viendo bailar a los demás. El sheriff estaba allí con su esposa, y Elisa reconoció al señor Parker de la tienda, balanceando a una mujer regordeta con una energía sorprendente para su edad. Varias personas la miraron, curiosas por la recién llegada con cicatrices y su acompañante. «No les hagas caso», dijo Luke, notando su incomodidad. «Los pueblos pequeños se motivan con chismes. Mañana encontrarán algo nuevo de qué hablar». Cuando la banda empezó a tocar una melodía más lenta, Luke extendió la mano. Mejor les daba algo de qué hablar. Su mano era cálida y firme mientras la guiaba a la pista. Fiel a su palabra. Luke no era muy buen bailarín, pero se movía con la misma seguridad serena que mostraba con los caballos. Elisa se relajó mientras se mecían al ritmo de la música. «¿Dónde aprendiste a bailar?», preguntó. «Mi padre me enseñó», respondió ella sin pensar. «Antes», se detuvo. «¿Antes de qué?». «Antes de que todo cambiara», dijo en voz baja. Luke pareció entender que no quería decir más. En cambio, le contó historias de la gente que los rodeaba. Como el viejo señor Baker había ganado una vez un concurso de comer pasteles escondiendo la mitad de sus pasteles debajo de la mesa. Como el violinista había cortejado a su esposa tocando fuera de su ventana todas las noches durante un mes. Para cuando salieron a tomar aire, Elisa reía más que en años. La noche era clara, las estrellas se dispersaban por el cielo como polvo de diamante. Caminaron hasta un banco bajo un viejo roble, lo suficientemente lejos del salón como para que la música se convirtiera en un fondo lejano de los sonidos de la noche. «Gracias por venir conmigo esta noche», dijo Luke. «Gracias por invitarme». Su conversación fluyó con facilidad sobre cosas sencillas, estaciones favoritas, comidas que les gustaban, lugares que habían visto. Cuando la mano de Luke encontró la de ella en la oscuridad, Elisa no se apartó. Con la llegada del verano, pasaron más tiempo juntos. Los domingos, después de la iglesia, cabalgaban hacia las colinas. Luke, en un caballo prestado del establo, le mostró valles escondidos donde las flores silvestres florecían en alfombras azules y amarillas,
y arroyos cristalinos donde las truchas se lanzaban como flechas plateadas. Durante estos paseos, Elisa aprendió más sobre lo que había sucedido con las tierras de su padre. Walsh había expulsado a pequeños ganaderos, les había bloqueado el acceso al agua y había contratado hombres armados para intimidar a cualquiera que se le opusiera. El sheriff hizo la vista gorda, con los bolsillos llenos del dinero de Walsh. «No está bien», dijo Luke una tarde, sentados junto a un arroyo. «La granja de mi Poe estaba justo al otro lado de esa loma. Walsh la quería por los derechos de agua. Cuando se negó a vender, los hombres de Walsh hicieron estallar al ganado por nuestros cultivos durante 3 años seguidos. Finalmente lo domó». Elisa apretó los puños. «¿Qué le pasó a tu padre?» «Murió el invierno después de que perdiéramos la granja». Su corazón se desplomó, pero en realidad fue Walsh quien lo mató. Luke apretó la mandíbula. «Acepté trabajo en el rancho de Walsh porque era el único trabajo que había. A veces pienso en quemarlo todo. Eso no cambiaría nada». Elisa dijo que, aunque había tenido los mismos pensamientos, Walsh simplemente reconstruiría. «Hombres como él siempre lo hacen. Parece que ya conocías a hombres como él». Elisa apartó la mirada. «He visto a hombres como él en otros pueblos». Esa noche, mientras Luke la llevaba de vuelta a la pensión, vieron a un grupo de hombres fuera del bar. Uno de ellos era alto y corpulento, con un sombrero caro y una cadena de reloj de oro en el chaleco. «Es él», dijo Luke en voz baja. «Harrison Walsh». Elisa sintió que se le helaba la sangre. Incluso después de 10 años, reconocía al hombre que había asesinado a su padre. Había engordado, su cabello ahora estaba veteado de canas, pero la boca cruel y los ojos fríos seguían siendo los mismos. Como si sintiera su mirada, Walsh levantó la vista. Por un instante, sus miradas se cruzaron al otro lado de la calle polvorienta. Un destello de algo. La confusión, luego la alarma, cruzaron su rostro antes de que Elisa se diera la vuelta. «¿Estás bien?», preguntó Luke. «Te has puesto pálido». «Solo cansado», mintió. Pero por dentro, el corazón le latía con fuerza. Walsh la había reconocido. Era solo una niña cuando huyó, pero la cicatriz era distintiva. Tendría que tener más cuidado esa noche. Elisa no podía dormir. Sacó el reloj de bolsillo de su padre y pasó el pulgar por las iniciales grabadas. Llevaba casi 3 meses en Silverich. Había aprendido mucho sobre las operaciones de Walsh, pero aún no tenía pruebas de que hubiera asesinado a su padre. Y ahora tenía que pensar en Luke. Cada día se encontraba más cariñosa por él, deseando su sonrisa, el sonido de su voz, la forma en que se le arrugaban los ojos al reír. Pero acercarse a él significaba arriesgarlo todo. ¿Cómo la miraría si supiera que había estado mintiendo todo este tiempo? A la mañana siguiente llegaron noticias inquietantes. Un granjero llamado Thomas Brown se había enfrentado a Walsh en una asamblea municipal, protestando por su plan de construir una represa en el arroyo que atravesaba su propiedad. Walsh quiere desviar toda el agua a su nueva explotación ganadera. Luke se lo contó mientras caminó hacia el establo. Secaría la mitad de las pequeñas granjas del valle. 3 días después, el granero de Brown se quemó hasta los cimientos. Nadie pudo probar que Walsh estaba detrás, pero todos lo sabían. «Esto tiene que parar», dijo Luke, con la voz áspera por la ira. «Alguien tiene que plantarle cara». «Tú no», dijo Elisa, repentinamente asustada. «No puedes luchar contra él sola». Pero Luke ya había tomado una decisión. En la siguiente asamblea municipal, se pronunció en contra del maldito proyecto, nombrando directamente a Walsh. «Esta tierra nos pertenece a todos», dijo, mirando a los granjeros reunidos, no solo al hombre con más dinero. Elisa observaba desde el fondo de la sala. El orgullo y el miedo luchaban en su corazón. Luke se mantuvo erguido, sus palabras sencillas pero contundentes. Varios otros ganaderos asintieron. Walsh escuchó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Al terminar la reunión,
Se acercó a Luke y le dio una palmadita en el hombro como a un viejo amigo, mientras sus hombres formaban un círculo a su alrededor. «Trabajas para mí, muchacho. No lo olvides», dijo Walsh lo suficientemente alto para que Elisa lo oyera. «Ya no», respondió Luke, apartando la mano de Walsh de su hombro. «Renuncio». Mientras Luke se alejaba, la sonrisa de Walsh desapareció. «Te arrepentirás de esto», le gritó. «Nadie se me cruza en mi pueblo». Más tarde esa noche, sentados en el porche de la pensión, Elisa tomó la mano de Luke. «Fuiste valiente hoy», dijo. «Pero Walsh es peligroso. Hay cosas que valen la pena el riesgo», respondió Luke, mirándola a los ojos. Y Elisa supo que no solo se refería a enfrentarse a Walsh. 2 noches después de que Luke dejara su trabajo en el rancho Walsh, Elisa regresaba caminando de la tienda a la pensión cuando oyó ruidos de forcejeo en el callejón detrás del bar. Miró a la vuelta de la esquina y se le paró el corazón. 3 hombres rodeaban a Luke, quien ya estaba en el suelo, con sangre manando de un corte en la parte superior. «Su ojo. El jefe dice, para enseñarte algo de respeto», gruñó un hombre, echando la bota hacia atrás para darle otra patada. Sin pensarlo, Elisa agarró un trozo de madera roto, apoyado contra la pared, y se abalanzó. «Déjalo en paz», gritó, blandiendo el arma improvisada contra el atacante más cercano. Los hombres se giraron, sorprendidos por su repentina aparición. La distracción le dio a Luke tiempo suficiente para hacer tropezar a uno de ellos, dejándolo tendido en el suelo. Los otros 2 dudaron, luego retrocedieron. «Esto no ha terminado», gritó uno mientras se retiraban. «Walsh, no lo olvides». Elisa se arrodilló junto a Luke. Tenía la cara muy magullada y se sujetaba las costillas mientras intentaba incorporarse. «No te muevas», dijo, tocándole suavemente la cara. «Tenemos que llevarte al médico». «No, doctor», murmuró Luke. «Solo ayúdame a levantarme». Con el apoyo de Elisa, Luke cojeó hasta su pensión. La señora Wilson lo miró y los hizo pasar sin hacer preguntas, llevándoles agua limpia y vendas. En la pequeña habitación de Elisa, ella lo ayudó a subir a la cama y comenzó a limpiarle las heridas. «No deberías haberte involucrado», dijo Luke, haciendo una mueca mientras ella le secaba el corte sobre el ojo. «Esos hombres son peligrosos. Yo también cuando estoy enfadada», respondió Elisa, intentando mantener la voz firme, aunque le temblaba la mano. Ver a Luke herido había despertado una furia en su interior. «Walsh no se saldrá con la suya. Lleva años saliéndose con la suya en cosas peores», dijo Luke con amargura. «Así es como funciona cuando un hombre es dueño de la mitad del estado». La mano de Elisa se quedó quieta. «No de la mitad del estado», dijo en voz baja. «Al menos, no legalmente». Luke la miró confundido. «¿Qué quieres decir?» Elisa respiró hondo. El momento que había estado evitando durante meses había llegado. Fue a la tabla suelta del suelo debajo de su cama y sacó el reloj de su padre del documento doblado. «Mi verdadero nombre no es Elisa Smith», dijo, sentada a su lado en la cama. «Es Elisa Morgan». Luke abrió mucho los ojos. Morgan, como James Morgan, el magnate ganadero. Desplegó el papel amarillento con sus sellos oficiales. «Mi padre». Le contó todo sobre el asesinato de su padre. Sobre la cicatriz que le habían hecho los hombres de Walsh cuando intentó escapar. Sobre cómo huyó solo con el reloj y la escritura que acreditaba su herencia. «Toda esta tierra, el rancho donde trabajaste, las minas, los contratos del ferrocarril, la mitad me pertenece», terminó. «Walsh asesinó a mi padre por ello, y volví para demostrarlo y tomar lo que es mío». Luke guardó silencio un largo rato, con una expresión indescifrable. «Di algo», susurró Elisa por fin. «Todo este tiempo», dijo lentamente. «Solo te acercabas a mí porque trabajaba para Walsh para conseguir información». «No». Elisa le tomó la mano, pero él la apartó. «Eso no es verdad.
Cuando nos conocimos, no sabía quién eras. Todo lo que hay entre nosotros es real. Luke. La única mentira era mi nombre. Se puso de pie, haciendo una mueca de dolor. ¿Cómo puedo creerlo? Llevas meses planeando esto mientras yo. Él negó con la cabeza. Te lo conté todo sobre mí. Confié en ti. Luke, por favor. Necesito un poco de aire. Se dirigió a la puerta. Estás herido, protestó Elisa. Al menos quédate hasta que haya pasado por cosas peores. La interrumpió, sin mirarla a los ojos. Adiós, Elisa, quien quiera que seas. La puerta se cerró tras él, dejando a Elisa sola con el reloj que había marcado el tiempo de su padre y el papel que demostraba su afirmación. Por fin había dicho la verdad, y al hacerlo podría haber perdido a la única persona que le importaba. A la mañana siguiente, Elisa tomó una decisión. Había esperado demasiado. Con la escritura en el bolsillo y el reloj de su padre colgado del cuello, se dirigió al ayuntamiento, donde estaba programada una reunión sobre el maldito proyecto. La sala ya estaba llena cuando llegó. Walsh estaba de pie delante, señalando un gran mapa del valle. Luke también estaba allí, de pie al fondo, con el rostro magullado, pero la mandíbula apretada con determinación. No miró a Elisa cuando entró. La presa traerá prosperidad a Silverich, decía Walsh. El progreso requiere sacrificio. ¿Te refieres a nuestro sacrificio?, gritó un granjero. Mientras te haces rico. La sonrisa de Walsh no llegó a sus ojos. Este pueblo existe gracias a mí. Todo lo que ves, lo construí yo. No. La voz de Elisa interrumpió los murmullos. Lo robaste. Todas las cabezas se giraron mientras caminaba hacia el frente de la sala. El rostro de Walsh palideció ligeramente al reconocerla. Mi nombre es Elisa Morgan, anunció, con voz firme a pesar de su corazón latiendo con fuerza. Hija de James Morgan, quien fue asesinado por este hombre hace 10 años. Jadeos y susurros llenaron la sala. La sorpresa de Walsh rápidamente se convirtió en ira. Esta mujer es claramente inestable, dijo. James Morgan no tuvo hijos. Todos lo saben. Me mantuvo en secreto para protegerme, replicó Elisa, desplegando la escritura. Pero me dejó la mitad de todo lo que poseía, incluyendo el terreno en el que estás parado. Levantó el documento. Esta es una escritura legal firmada y atestiguada que me otorga la propiedad de la mitad de la propiedad de Morgan. La herencia que Harrison Walsh ha estado fingiendo ser toda suya durante la última década. Walsh se lanzó hacia adelante intentando para agarrar el papel, pero Elisa retrocedió. La multitud se abalanzó, curiosa por ver el documento. Está mintiendo, gritó Walsh. Ese papel es falso. Los registros del condado demostrarán que es auténtico, dijo Elisa. A menos, claro, que esos registros hayan sido manipulados, lo cual no me sorprendería viniendo de un asesino. No tienes pruebas de que haya matado a nadie, gruñó Walsh. Te vi salir del estudio de mi padre esa noche, respondió Elisa, tocándose la cicatriz. Tus hombres me dieron esto cuando intenté escapar. Pensaron que también me habían matado, pero sobreviví para decir la verdad. La multitud se estaba volviendo contra Walsh. Años de resentimiento encontraban voz. Varios granjeros se acercaron a Elisa. Sheriff, gritó Walsh. Arresten a esta mujer por difamación. El sheriff dudó, mirando a Walsh y a la multitud enfurecida. Antes de que pudiera decidirse, las puertas se abrieron de golpe y los hombres de Walsh entraron corriendo, con las armas en la mano. Llévense a la Morgan, ordenó Walsh. Y a cualquiera que esté con ella. Tendrán que llevársela. Yo también, dijo Luke, abriéndose paso entre la multitud para ponerse junto a Elisa. A pesar de sus heridas, se mantuvo erguido, enfrentándose a Walsh sin miedo. Eres un tonto, Dawson, se burló Walsh. Estás desperdiciando tu vida por una mujer con una historia bonita. No por su historia, respondió Luke, tomando la mano de Elisa. Por ella.
La sala estalló en caos cuando Walsh dio la señal a sus hombres para que entraran. En la confusión, se oyeron disparos. Elisa vio a uno de los hombres de Walsh apuntarle, pero Luke se puso delante de ella justo cuando el arma se disparó. «Luke», gritó mientras él se desplomaba en el suelo, con la camisa cubierta de sangre. Se arrodilló a su lado, presionando la herida con las manos para detener la hemorragia. Con lágrimas en los ojos, vio a Walsh escapar por la puerta trasera, con la preciada escritura de propiedad en la mano. La había tomado cuando todos estaban distraídos por los disparos. Sin ese papel, no tenía pruebas de su reclamación. Pero en ese momento, mientras la sangre de Luke se filtraba entre sus dedos, Elisa comprendió que algunas cosas importaban más que la tierra o la justicia. Algunas cosas valían más que la mitad del Estado. Durante 3 días y 3 noches, Elisa apenas se separó de la cama de Luke. El médico del pueblo le había extraído la bala, pero la fiebre le azotó, y durante horas, Luke dio vueltas en la cama, perdido en dolorosos sueños. Elisa lo bañó, le limpió la frente con paños fríos, y le susurró durante lo peor. «No me dejes», murmuró, tomándole la mano. «No cuando te acabo de encontrar». En la mañana del 4.º día, la fiebre le bajó. Cuando por fin abrió los ojos, el alivio que invadió a Elisa fue tan fuerte que no pudo hablar. «Sigues aquí», dijo Luke, con voz débil pero clara. «¿Dónde más podría estar?» Lo ayudó a beber un poco de agua. «Walsh se llevó tu escritura», dijo Luke, recordando tu prueba. Elisa asintió. «Ya no importa. Es todo lo que viniste a buscar». Le tocó la cara con suavidad. «No todo. Ya no». A medida que Luke se recuperaba, llegó la noticia de que Walsh se había ido de la ciudad, supuestamente por negocios en la capital del estado. Elisa sabía que intentaba destruir cualquier registro del testamento y la escritura de su padre para borrar su derecho para siempre. «Tenemos que ir a buscarlo», dijo Luke, incorporándose en la cama a pesar del dolor. «Antes de que queme todo registro que pruebe quién eres». Elisa lo empujó suavemente hacia atrás contra las almohadas. «No irás a ninguna parte hasta que sanes. Entonces, toma la siguiente etapa hacia la capital». «No te dejaré». Luke le tomó la mano. «Estaré aquí cuando regreses. Hay cosas por las que vale la pena esperar». 2 días después, Elisa subió a la diligencia con el reloj de bolsillo de su padre y una carta de Luke para su primo, que trabajaba en la oficina de registros del condado. El viaje duró 2 días completos por caminos accidentados. La capital del estado era más grande y ruidosa de lo que recordaba de sus visitas de infancia a su padre. Edificios altos bordeaban la calle principal, y la gente se apresuraba a sus asuntos sin mirar a la mujer con cicatrices y ropa sencilla. El primo de Luke, un hombre delgado llamado Peter, trabajaba en una oficina polvorienta llena de libros de registro y papeles amarillentos. Escuchó la historia de Elisa con los ojos muy abiertos. «Walsh estaba aquí», confirmó. «Intentó sobornar a un empleado para que perdiera algunos registros sobre la propiedad de Morgan. Por suerte, el empleado vino a verme. Llevó a Elisa a una gran caja fuerte en un rincón de la oficina. Guardamos aquí el testamento original y las escrituras de propiedad para su custodia. Walsh no lo sabe. Cree que han desaparecido». Las manos de Elisa temblaban cuando Peter le entregó los documentos. El testamento de su padre nombrándola heredera. La escritura original de las tierras Morgan y algo que ella desconocía. El diario de su padre detallando sus sospechas sobre Walsh en las semanas previas a su asesinato. «Hay más», dijo Peter, bajando la voz. «Walsh también tiene enemigos aquí. Hombres a los que estafó en negocios. Llevaban años reuniendo pruebas en su contra, impagos de impuestos, sobornos, incluso testimonios de amenazas contra ganaderos que no le vendían. ¿Suficiente para arrestarlo?» Peter asintió. «Con tu testimonio sobre el asesinato de tu padre. Más de suficiente». Cuando Elisa regresó a Silver Ridge, no vino sola. Un alguacil federal llamado Taylor cabalgaba a su lado, junto con 2 agentes y Peter,
quien llevaba copias de todas las pruebas contra Walls. Encontraron a Luke de pie, moviéndose lentamente, pero decidido a saludar a Elisa cuando llegara la diligencia. La calidez en sus ojos al verla hizo que su corazón se acelerara más que cualquier caballo al galope. Se corrió la voz rápidamente de que Elisa Morgan había regresado con la ley. Granjeros y ganaderos que habían sufrido bajo el gobierno de Walls se reunieron en la plaza del pueblo, ansiosos por compartir sus historias con el alguacil. «Tenemos que encontrar a Walls antes de que se entere de nuestro regreso», dijo el alguacil Taylor. «¿Alguna idea de dónde podría estar?» «Tiene una cabaña de caza en las colinas», sugirió Luke. «A veces va allí cuando quiere evitar que la gente le haga preguntas». Un grupo de jinetes liderados por el alguacil se dirigió a las colinas al amanecer. Elisa insistió en ir con ellos a pesar de las preocupaciones de Luke. «Esto empezó con mi padre», dijo. «Tiene que terminar conmigo». «Entonces yo también voy», respondió Luke. Aunque aún débil, su determinación era comparable a la de ella. Encontraron la cabaña de Walls vacía, pero aún salía humo de la chimenea. No llevaba mucho tiempo fuera. Huellas recientes se adentraban en el bosque, hacia la antigua mina de plata en la propiedad de Morgan. «Está huyendo», dijo el alguacil. «Probablemente tenga una ruta de escape a través de los túneles de la mina». El sonido de un disparo resonó entre los árboles. Los jinetes espolearon a sus caballos, entrando en un claro donde la entrada de la mina se abría como una boca abierta en la ladera. Walls estaba en la entrada, con una antorcha en una mano y una pistola en la otra. Detrás de él, dentro de la mina, se veían montones de papeles y cajas de madera. «Ya es suficiente», gritó Walls al verlos. «Un paso más y lo quemo todo». Elisa desmontó lentamente, levantando las manos para indicar que no llevaba ningún arma. «Se acabó, Walls», gritó. «El alguacil tiene copias de todo. Quemar esos papeles no cambiará nada. Nunca probarán que yo maté a tu padre», dijo Walls con desdén. «No quedan testigos con vida». «Excepto yo», respondió Elisa. «Te vi salir de su estudio esa noche. Te oí discutir sobre la propiedad y tengo su diario donde escribió sobre tus amenazas». El rostro de Walls se contorsionó de ira. Deberías haber muerto con él. Levantó su arma y disparó, pero le tembló la mano y la bala pasó zumbando junto a la cabeza de Elisa. Antes de que pudiera volver a disparar, Luke lo derribó por un lado, estrellándolos contra el suelo. La antorcha cayó sobre hojas secas, provocando un pequeño incendio que se extendió rápidamente hacia la entrada de la mina. Walls se liberó y corrió hacia la mina, desesperado por escapar por los túneles traseros. Luke empezó a perseguirlo, pero Elisa lo agarró del brazo. «Suéltalo», dijo. «La mina no es segura». Como para darle la razón, un estruendo sordo vino del interior de la mina. Montaña. Años de mal mantenimiento habían debilitado los soportes, y la vibración de los pies corriendo fue suficiente para provocar un derrumbe. El suelo tembló cuando rocas y tierra comenzaron a caer, bloqueando la entrada. El grito de Walls resonó brevemente antes de ser interrumpido por el rugido de la tierra al caer. Los hombres del alguacil apagaron rápidamente el fuego antes de que se extendiera al bosque. Nadie sugirió intentar desenterrar a Walls. Algunos finales se escriben solos. Una semana después, con Walls declarado muerto y la verdad sobre el asesinato de James Morgan finalmente conocida, Elisa se encontraba en la ladera de una colina con vistas al valle. La tierra se extendía ante ella, verde y dorada bajo el sol de verano. Ranchos, tierras de cultivo, las minas de plata y el pueblo de Silver Ridge a lo lejos. «Es todo tuyo ahora», dijo Luke, de pie junto a ella. «La mitad del estado, como dicen las historias». Elisa le tomó la mano. «No», dijo. «No solo mía». Al día siguiente, Elisa convocó una reunión en el ayuntamiento. Todos los asientos estaban llenos de gente de pie, a lo largo de las paredes y extendiéndose por la puerta. Se quedó de pie al frente,
sin ocultar ya su cicatriz ni su nombre. Mi padre creía que la tierra debía pertenecer a quienes la trabajaban y la amaban, comenzó. Se avergonzaría de lo que Walsh hizo con su legado. Tengo la intención de arreglar las cosas. Reveló su plan, el Morgan Dawson Land Trust. El gran rancho se dividiría en parcelas justas para los agricultores que habían perdido sus tierras a manos de Walsh. Las minas de plata se reformarían con mejores condiciones y salarios justos. Los derechos de agua se compartirían equitativamente mediante un nuevo sistema de riego diseñado por ingenieros de la capital. Esta tierra no es solo mía, terminó, mirando a su alrededor a los rostros atónitos. Es de todos los que la llamamos hogar. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía sobre lo que ahora era su valle, Luke y Elisa estaban sentados en el porche de una pequeña cabaña que habían elegido como su hogar. No era la gran casa donde Elisa se había criado, pero tenía vistas a las montañas y espacio para caballos. Podrías haberlo tenido todo, dijo Luke, rodeándola con el brazo. Había sido la mujer más rica del territorio. Elisa se tocó la cicatriz de la cara. Ya no, apartándolo del mundo o de sí misma. Tengo todo lo que necesito, dijo ella, apoyándose en él. Algunas cosas valen más que la tierra o el dinero. ¿Cómo cuáles?, preguntó él, sonriendo, porque ya sabía la respuesta. Como que te vean por quien realmente eres, respondió ella. Con cicatrices y todo. Mientras las estrellas aparecían en el cielo que se oscurecía, hablaron de construir un futuro juntos. No un imperio de tierras y plata, sino algo mucho más preciado. Una vida de amor y honestidad donde nadie tuviera que ocultar su verdadero yo ni su verdadero corazón. Y eso, pensó Elisa mientras Luke la besaba, valía más que poseer la mitad de